factores lineales, factores cuadráticos. Factores cuadráticos. ¿Sí? Es muy diferente, por ejemplo, x más 9 al cuadrado que x cuadrado más 9 como factor. Ese es un factor lineal repetido, pero ese es un factor cuadrático. ¿Sí? Entonces, cuando sean factores cuadráticos, lo que vamos a hacer es, pregunto, ¿cómo se supone que tienen que ser las fracciones? ¿Cómo tienen que ser las fracciones? Propias. Entonces, si el denominador es cuadrático, ¿cómo debe de ser como máximo el numerador para que sea propio? Lineal a la 1. Entonces, en ese caso, la fracción parcial correspondiente a un factor cuadrático va a ser así: ax más x. ¿Sí? ¿Por qué? Porque el factor es cuadrático. ¿Quedó claro? ¿Sí? Entonces vamos a hacer un ejercicio. Aquí podemos hacer, por ejemplo, si quieren el 25, podemos hacer el 24, podemos hacer el 23. ¿Sí? A ver, vamos a hacer uno de esos. ¿Cuál quieren? ¿Eh? ¿Qué? Sí. Fíjense bien. A ver, ahorita por favor. Es integral de 10 de x menos 1 por x cuadrado más 9. Integral de x. A ver, ahí nomás con cuidado para que no se vaya la. No se vaya a desajustar y ya vaya a la posición. Bien. A ver, fíjense bien. Ya prácticamente el denominador está factorizado. Tengo un factor lineal y un factor cuadrático. ¿Sí? Ese factor cuadrático yo lo puedo factorizar en el campo de los imaginarios, pero no lo veas. ¿Están de acuerdo que si yo uso la factorización nuclear? ¿Sí o no? Pero en los imaginarios podemos hacer lo mismo. Los imaginarios eso lo van a ver en la lineal. Pero hay que entender que todo polinomio de grado n se puede factorizar en n factores lineales, pero como estamos en los reales, pues va a haber algunos que no. Entonces, prácticamente, ¿cuántas fracciones parciales voy a tener aquí? En los reales. 2, porque el denominador ya está factorizado al máximo, ya no lo puedo factorizar más, y son 2 factores. Entonces, ya dijimos, vamos a cambiar de aparte. ¿Sí? Entonces, este factor es lineal. La fracción parcial para este que es lineal es así. ¿Sí o no? Porque es lineal, tiene que ser propia. Bien. Más. Este es cuadrático. ¿Cómo tiene que ser este es cuadrático? Entonces, ¿cómo tiene que ser la fracción parcial? También propia, pero el grado máximo del numerador tiene que ser lineal, entonces va a ser así. ¿Sí me entendí? ¿Sí o no? ¿Sí? Ok. ¿Qué tenemos que hacer? Encontrar a quiénes. A A, B y a C. ¿Sí o no? ¿De qué forma? El método largo. Pero aquí sí podemos aplicar el método corto, nada más para encontrar a A, porque ya les dije que el método corto
solamente funcionan cuando son factores lineales no repetidos. Porque estamos hablando de variables, ¿sí? Si tenemos números complejos, hay que aplicar el desarrollo del aprendizaje. A fin de cuentas, estamos viendo una pequeña variante de. Ok. Entonces, independientemente que lo voy a hacer por el método largo o el método corto, tengo que hacer la suma, el chorizo. Y entonces, ¿quién es el común denominador? Así. ¿Vale? Entre este. Por este, ax cuadrada más 9a. ¿Sí o no? ¿Sí? Es una suma como las de la primaria, suma de fracciones, ¿sí o no? Entre ese, por ese, pues ahí sí ni modo, hay que hacerlo en un modo, ¿no? No sé. El 6 positivo, 3 cuadrado. ¿Estamos? ¿Sí o no? Entonces, miren, me va a quedar así. ¿Sí están de acuerdo? Entonces, ¿qué me va a quedar? A más b x cuadrado a c menos b por x menos c. ¿Sí estamos? ¿Sí o no? Está fácil, ¿se fijan ese bien? ¿Qué hay que hacer ahora? Pues el desarrollo. A ver, x menos 1 por x cuadrado más 9 y empezamos a juntar, acuérdense, cuadráticos, lineales, independientes. ¿Quiénes son cuadráticos? ¿Sí o no? ¿Sí? Bien. ¿Quiénes son lineales? Pues ahí están. ¿Quiénes son independientes? Ahí están. ¿Sí están de acuerdo? Muy bien. ¿Qué vamos a hacer ahora? Esta es igual a esa. Entonces, ¿tengo acá cuadrático? No. Por lo tanto, A más B vale 0. ¿Sí? ¿Tengo lineal? No. Entonces, C menos B vale 0. ¿Sí o no? ¿Tengo independiente? Sí. Entonces 9A menos C vale 10. ¿Están de acuerdo? ¿Sí o no? ¿Qué es esto? Un sistema de 3 ecuaciones con 3 incógnitas. ¿Sí o no? Hay que resolverlo. ¿Cómo lo resolvemos? Pues está largo, pero podemos encontrar una variable que es A, porque su factor es lineal, no repetido. Entonces, así la podemos encontrar con el método rápido. ¿Cuánto va a valer A? 10 por x menos 1 por x cuadrado más 9 por x menos 1 evaluado en el polo que es 1. ¿Sí o no? ¿Bien? Entonces esto se cancela y esto nos va a dar 10 más 10, 1. ¿Sí están de acuerdo? Ahí está, A vale 1, entonces ya está más fácil. Porque de ese modo, ¿qué pasa? Ya pueden contar a B, B va a valer menos 1, y entonces se va a valer ¿cuánto? 1. ¿Sí? Y esa hay que comprobarla. Tenemos que comprobarla. 9 por 1, 9 menos. Chicas, a ver qué me dio. Si da 10. B vale menos 1. Se puso mal, se va de menos 1. Perdón, sí, cierto. Por eso es muy importante comprobarlas todas de esa interna, ¿no? ¿Sí o no?
Ya esta al no cumplirse, entonces hicimos algo mal. Entonces sería 9 menos 1 me da 10. Ahí está. Entonces, ¿qué significa? Significa que esta fracción descompuesta es quién? Es esta, que es 1 sobre x menos 1, más esta, que es quién? Menos x. Menos c sobre x cuadrada más 9. Sí, perdón, pero ¿qué vale? Pues menos. ¿Sí están de acuerdo? ¿Sí o no? Esta es esta. Había que encontrar A, B y C. Ya las encontramos, entonces ¿sí o no? ¿Sí están de acuerdo? ¿Sí o no? Y todavía podemos darle una mano de gato. Vean. ¿Sí están de acuerdo? Y ya se arreglado ahorita. Factorizamos el signo menos del numerador y lo ponemos en medio. ¿Sí están de acuerdo con eso o no? ¿Sí o no? Eso es importante. Ok. Entonces, este integral, ¿cómo va a quedar? Pues ya la separamos, ¿sí o no? O sea, el integral es esto. Entonces aplicas linealidad y te va a quedar así. A ver, ¿sí o no? ¿Sí están de acuerdo? ¿Sí o no? ¿Sí? Ok. Entonces este es el la primera está muy fácil. Logaritmo natural. ¿Sí o no? Logaritmo natural. Más de 1. Pero ¿qué pasa con esta? A ver, ¿cómo pensarían que le haríamos? A ver, sugerencias. Comparto. Bueno, sugerencias. Guarda n, no, de uso de logaritmo natural. ¿Sí o no? Sí, pero nada más que aquí hay un detalle. Si ustedes la quieren hacer con la de d sobre u sería x cuadrado más 9. ¿Cuánto es el de u? 2x. ¿Y qué tienes aquí? X más 1. El 2 no es problema porque el 2 se lo puedes meter. Pero cuenta con ese 1. Está sobrando. ¿Sí o no? Está sobrando. Entonces, esta es una situación por la que se van a presentar en este tema de fracciones parciales cuando tienen factores cuadráticos. Va a ser prácticamente ese problema siempre. ¿Sí? Ese problema siempre que al querer aplicar esa fórmula les va a sobrar algo. ¿Sí? Entonces pongan atención para que vean qué es lo que se va a hacer. Porque lo que vamos a hacer es exactamente lo mismo que se va a hacer casi siempre. Entonces, si ustedes logran entender lo que hacemos, no van a tener problema. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Separarla. La vamos a separar. ¿Cómo que la separamos? Yo te recomiendo que lo pongas en objetivos. X sobre x cuadrada más 9 de x. Le voy a venir para acá porque si no ya no se va a alcanzar a ver el vídeo. Menos, no, más, porque ya me encerré en el corchete. Por eso es muy importante los símbolos de rotación. Más 100
más dx sobre x cuadrado más 9. ¿Sí están de acuerdo o no? Bien. A ver. La primera, esa ya la hice. Ya la hice. Esta, ¿cómo la voy a hacer? Esa la voy a hacer como ustedes dijeron, con la de D sobre U. Efectivamente, se va a hacer con esa, nada más que haya lo que le sobraba lo sacamos, ¿no? Entonces, la voy a hacer con la de D sobre U. U vale x cuadrado más 9. Entonces D va a ser 2x de x. Y hace falta el 2, se lo pongo afuera dividiendo. Y entonces va a ser bien menos 1/2 del logaritmo natural de x cuadrado más 9 más c2. ¿Sí o no? Porque es la segunda integral. ¿Sale? Bien. ¿Y esta cómo la hago? Perdón, aquí me faltó cerrar el corchete. ¿Ya se fijaron? ¿Y esta cómo lo hago? Esta, si se fijan, es la del arco tangente, porque es la de d sobre u cuadrado más a cuadrado. ¿Sí o no? ¿Sí? Entonces, en este caso, ¿cuánto vale u? En este caso, u vale x. ¿Cuánto vale a? 3. ¿Cuánto vale de x está completa? ¿Sí o no? Entonces, como ya está completa, nada más aplicas la fórmula. Es 1 sobre a. Entonces, fíjense bien, ojo, ojo. A ver, aquí me faltó poner el corchete, ¿sí o no? ¿Sí o no? ¿Sí? Entonces, más 1 sobre a, arco tangente, o tangente inverso, de u sobre a, más c, 3. ¿Sí se me acuerda o no? ¿Sí? ¿Y entonces la respuesta cuál es? Pues la respuesta es logaritmo natural de x menos 1 menos 1/2 del logaritmo natural. Fíjense bien, aquí puedo quitarle el valor absoluto, porque x cuadrado más 9 nunca va a ser negativo, pero se lo pongo con paréntesis. Si no le pongo paréntesis está mal, porque nada más se ve secando el logaritmo x cuadrado. ¿Sí o no? Menos 1/3 del arco tangente de x sobre 3 más c. Ahí están todas esas constantes. ¿Sí o no? ¿Sí? Bien. Pero lo podemos todavía poner, si lo dejan así en el examen está bien. Pero seguramente ningún libro lo va a dejar así, por eso es importante que simplifiquemos. Estos dos son logaritmos. Entonces podemos aplicar las propiedades de los logaritmos, ¿sí o no? Como es una resta, es logaritmo natural de este entre este. Pero este medio, acuérdense que entra como potencia, y entonces sería raíz cuadrada. Entonces sería x menos 1 sobre raíz de x cuadrada más 9, ¿sí o no? ¿Sí? Menos 1/3 del arco tangente de x sobre 3 más c. Y ese sería el resultado ya más simplificado. ¿Sí o no? ¿Sí? Entonces este no es difícil. Vamos a intentar hacerlo con matemática. A ver, ¿dónde está? Bueno, aquí. Fíjense. Es integral de 10
X menos 1 por X cuadrada más 9 de X. ¿Sí están de acuerdo? Fíjense. Fíjense cómo matemática no simplifica. ¿Qué pasó? Una chingada. ¿Eh? ¿Cómo ven? Ya valió. ¿Mande? ¿Ya te dio toque? ¿Te dio toque? Dale suavecito. No, ya valió ese. Ya no quiso el hijo de su Pink Floyd. Que la fregada. A ver. ¿Cómo ven? Fíjense cómo no simplifica nada el matemática. ¿Sí? Fíjense cómo esto, les digo, esto es un algoritmo. ¿Sí? Esto es un algoritmo. Ahora, fíjense cómo estamos bien. Porque este 10 por esto me da esto. ¿Sí o no? ¿Sí o no? Sí. Luego, este 10 por este me da el de menos un medio. ¿Sí o no? El de menos un medio. ¿Están de acuerdo? ¿Sí o no? Si ustedes desarrollan este chorizo, les va a dar el X cuadrado por 9. ¿Sí? ¿Sí o no? Bien. Y luego 10 por este es este. ¿Sí o no? ¿Sí o no? ¿Sí? ¿Están de acuerdo? Entonces está bien. Bueno, pues vamos a hacer otro. ¿Ya les gustó, verdad? ¿Sí o no? A ver, pues órale, pues bórranle. Ten, ingeniero. A ver, ¿quién va a ser el ganón? A ver quién lo agarra. Eso. Vamos a hacer el 28. ¿Por qué les digo que el 28? Porque el 28 tiene factores lineales repetidos, ¿ya se fijaron? ¿Sí o no? Y tiene un factor cuadrático. ¿Están de acuerdo? Y sirve de que repasamos los del tema que ayer se debió de haber visto. ¿Sí? ¿Sí o no? A ver, entonces. Quítemelo, por favor. Claro. X cuadrado cuadrado por X cuadrado de X. Ok. Pues ahora vamos a tener que con cuidado, cualquier movimiento. Cuidado. Ya valió. Solamente está bien, pero. A ver. Muy bien. Ya está factorizado el denominador. Bueno, la bienvenida, ¿verdad?
Que sí dejan también sus comercios, no se echen perfumes, otra cosa, ¿verdad? Sí, ¿cómo van todos los para el no? Vamos a bailar por eso. No, sí, no, no, ¿verdad? Luego hay un chamagos, ya voy a cerrar ya más a Sicilia, bueno, para que vean, así, a feliz, muy bien. No van a hacer, por ahí cerquita, ¿no? No es esta cerquita, yo creo que va a ser allá en el club. Allá por ese lugar, cuando yo estaba estudiando, se llamaba el club y era pues, que no fue más fresa, era el más expreso, ¿sí? Ahí se hacían las bienvenidas que como de la bar, o los de sistema, hasta sí, está sencillo, ¿vale? Sencillo. Cuando estaba ahorita ya es más complicado. Pero sí, no puede explicar. Íbamos, había muchísimas bienvenidas en ese entonces. Les digo que se hacían algunas en el Q. Así se llamaba ese lugar de obedecer. Y toda esa parte era de puros santos, pero los santos eran lugares donde ibas a bailar. No era como el tropicoso. El tropicoso era una música como tipo latina, no. Los santos eran bailar música pop, en español, en inglés, a lo mejor algo de banda, a lo mejor algo de latín, ¿sí? Y había su bar y las mesas, y ibas a bailar, era un lugar que llamas un poco, sí, pero ligar en el buen sentido de la palabra, ¿sí? No tonterías o cosas que no. Entonces estaba también el JB se estaba con los santos, estaba el fuerte está donde estaba el vino, creo que ya no está el vino, ya no. Enfrente de donde estaba el periódico, gracias al periódico, había constituyentes, por ahí estaba el fuerte. Pasando las Américas, hacia acá, estaba el pueblo. Estaba el columpio, que se llamaba también columpio. Estaba el Bangkok, ese estaba más lejos. Ese estaba en Bodegidora, no, Paseo, a otro de Minas, enfrente de la bolsa. Ahí era el Bangkok, y ahí también se hacen muchas tendencias. Y en ese entonces, pues, muchos vivíamos en esta parte, estudiábamos, retábamos, y nos íbamos caminando hasta allá. Hasta allá hace esos años. Sí, nos han comido por caminar. Y ya cuando se acababan los niños, ya como a las 2 de la mañana, y no pasaba, no había ningún problema. Porque era tranquilo. Y ahorita sí ya tienes que irte ya con más cuidado, ya como que ya la pensarías más, a pesar de que es ético y todo eso. Pero sí antes. Muy bien, a ver, vamos a ver. Ya está factorizado. ¿Sí? Ya está factorizado. ¿Qué tenemos allí? Un factor lineal repetido 2 veces y un factor cuadrado. ¿Sí? ¿Sí o no? Ya no podemos factorizar más en los reales.
en los reales, porque en los complejos este todavía se puede factorizar, pero estamos en los reales. ¿Sí? Entonces hasta allá. Entonces, ya quedamos que la vamos a desarrollar aparte. Y vamos a empezar con este factor lineal repetido 2 veces. Entonces, y aquí van a salir dos, porque se ha repetido 2 veces. La primera es así y la segunda es así. ¿Sí o no? ¿Sí? ¿Sí o no? Bien. Y Ya son todas las de esta, ¿saben todos? Y de esta, como es cuadrático, va a ser así. ¿Sí están de acuerdo o no? ¿sí o no? Bueno, pues ahora, a ver, hay que encontrar 4 incógnitas, ¿sí o no? 4 incógnitas, ni modo, ni modo. ¿Y saben qué es lo peor? Que aquí no vamos a poder aplicar el método corto. ¿Por qué? Porque ya dijimos que ese método solamente funciona para factores lineales no repetidos, y ese está repetido, ¿sí o no? Ya se fregó el asunto. Ni modo, ¿vale? Bien. Pues vamos a ver qué pasa. Desarrollamos el chorizo. ¿Estamos de acuerdo, verdad? ¿Sí o no? Sí. ¿Sí? Bien. Entre a por ¿sí o no? ¿Sí están de acuerdo? Bueno, pues va a cerrar. Va a estar raro. ¿Por qué? Porque ya sé que aquel entre me da a S por S. ¿Estamos de acuerdo? Pero S es X cuadrada menos 2X más 1, ¿sí o no? Entonces voy a tener que multiplicarlos en una hojita aparte. ¿Sí? A ver, menos 1 más 2X menos X cuadrada más X menos 2X cuadrada X único. ¿Sí o no? Menos 1 más 3X menos 3X cuadrada X único. ¿Sí o no? ¿Sí? Entonces, Esto lo multiplicamos por A. Ni modo. AX cúbica menos 3AX cuadrada más 3AX menos A. Ahí está. Bien. Luego, entre a ¿sí o no? ¿Sí? Por está más poquito. Va a ser bx cuadrada más b. ¿Sí estamos? ¿sí o no? ¿Sí? Le voy a venir para acá porque si no ya no va a salir en el vídeo. Me voy a venir para acá abajo. ¿Sí? Luego, entre me va a dar y ya sé que es pero lo voy a multiplicar por aquel suizo. Modo, ¿sí o no? Entonces me va a quedar b menos 2 de x, dx cuadrada, cx positivo menos 12x cuadrada, cx cúbica. Entonces, ¿cuánto va a ser cx cúbica? Más b menos 12x cuadrada más c menos 2 de x más d. ¿Sí o no? ¿sí? Entonces va a ser ¿qué? Cx cúbica Ahí está. ¿Sí están de acuerdo? igual. Ahora voy a pensarlos. Si se fijan, los más grandotes son los cúbicos. Entonces, ¿quiénes son los cúbicos?
Váyanlos pues marcando para que se les haga más rápido, más fácil. Los voy a ir marcando. Es este y nada más. ¿Sí, verdad? O sea que sería A más C. ¿Estamos de acuerdo? X, único. Luego siguen los cuadráticos. A ver, más menos 3A. Acuérdense que juego con los coeficientes nada más. ¿Sí o no? ¿Sí? Este que es B. Esto por X cuadrado. Son los cuadrados. ¿Están de acuerdo? ¿Sí o no? Y luego siguen los lineales. 3A. Bueno, lo voy a tachar así ya, porque si no. Estos. Y ya. ¿Sí o no? ¿Sí? Y finalmente los independientes. A ver, me voy a tener que venir para acá. Como si no, yo a lo mejor ya no sabe. ¿Sí o no? A ver. Sí, ya mejor no la damos a la jalada. A lo mejor ya no sabe. Entonces decía, B más D. ¿Sí o no? Ahí está. ¿Sí? ¿Vamos? Bien, entonces igualamos. ¿Tengo público? No. Entonces A más C debe de valer C. ¿Tengo cuadrático? Sí. Entonces ese chorizo debe de valer 1. ¿Sí o no? ¿Tengo lineal? Sí. Debe de valer menos 1. Y finalmente, no, menos 2, sí. Y finalmente, B más C debe de valer menos 1. ¿Sí o no? ¿Sí estamos? Bueno, no está tan feo. ¿Por qué? Porque aquí... Digo, sí saben cómo lo resolvemos, ¿verdad? B más C, ¿no? Ay. Una chingada, es capaz de hablar. ¿Sí, no? A mí se me escapa la palabra. Pero, ¿qué se hace? Yo esperaba el chingadazo. ¿No? Son esos cohetes tipo dron, ¿no? Yo creo que hay hasta de ese igual, nomás haciendo de la jalada, ¿no? ¿No? B más D. ¿Más D, verdad? Ok. A ver, pues vamos a ver. A vale, y aquí A vale menos C. ¿Sí o no? ¿Sí? Pues ni modo. Sí, va a estar. Ah, sí, es cierto. Sí, es cierto. Sí, porque este salió. ¿De dónde salió ese? A ver. Sí, salió de aquí. Porque lo multiplicamos por A. Si ese es un menos A. Entonces es independiente. Menos A. ¿Sí estamos de acuerdo? Ahora sí, ¿verdad? Bien, entonces A vale menos C. Vamos a meterse a la segunda. Entonces, ¿están de acuerdo que si se la meto aquí sería 13? Quiero 13 menos 12, C más 2B. Y ya lo hacemos más cortita. ¿Sí o no? Vayas olvidando de este, porque
vamos a sacar un nuevo sistema con menos incógnitas al sustituir. Pues vamos a olvidarlo de eso. Pero hacemos lo mismo acá. Entonces ya menos c más c se cancela, le va a quedar menos 2 igual a menos 2, ¿no? ¿Sí o no? ¿Sí? Y luego aquí me va a quedar ¿qué? C más B más D igual a menos 1. ¿Sí o no? ¿Sí? Luego, entonces ya de aquí sacamos D. ¿Cuánto vale D? 1. Entonces si D vale 1, ¿están de acuerdo que aquí este me va a quedar como CB igual a quién? A menos 2. ¿Cierto? ¿Sí? Y fíjense, esta la volvemos a poner porque no la estoy modificando. Acuérdense que este lo dejamos, cambiamos con este. Este lo dejamos, cambiamos con este. La vez lo vamos cambiando. ¿Sí o no? Sí, o sea, fíjense cómo aquí ya tenemos ya bien poquitas incógnitas. Aquí ya nada más tenemos 2, ¿verdad? Entonces, ¿qué hacemos? Por ejemplo, voy a despejar la serie esta. Y se la meto acá. Entonces va a quedar menos 2 menos b más 2b igual a 1. Entonces me va a quedar b igual a qué? A 3. ¿Sí o no? ¿Sí? ¿Sí? Fíjese cómo vamos por etapitas. A ver, aquí eran las 4. Ya nada más aquí voy a tener 3. Aquí ya nada más tengo 2. ¿Sí? ¿Sí o no? ¿Sí se fijaron? Ya para que ese quedó en el olvido. Aquí ya tengo 3. Quedó en el olvido tengo 2. ¿Sí o no? Son sistemas equivalentes. Obviamente cuando vas a contar las incógnitas ya te vas a regresar. Entonces, por ejemplo, como ya conoces a B, aquí puedes sacar a C. C cuánto va a valer? Menos 5. ¿Verdad? Entonces, ¿qué me falta? Me falta A va a valer 5. ¿Sí o no? ¿Sí se me acuerda? ¿Sí o no? Bien. A ver, entonces, ¿cómo va a quedar? ¿Están de acuerdo que van a quedar 3 fracciones parciales pero separadas? Integral de... A ver, ¿sí se entiende que va a ser así? Esta va a ser así. Porque saco el 5. ¿Sí o no? Todo. Más. ¿Qué? 3 integral de quién? ¿Sí o no? ¿Sí o no? Luego, más integral de menos 5x más d, ¿cuánto me dio de? ¿Más 1? ¿Sí o no? Sobre x cuadrado más de x. A ver, estas dos están bien fáciles. 5 logaritmo natural de x menos 1 a c1. ¿Sí o no? ¿Sí? Bien. Más 3, ¿esta con quién la hago? Con la elevada n. U sería x menos 1, de u sería de x, y está completa, ¿sí o no? Entonces va a ser menos, fíjense cómo utilizo el símbolo de agrupación. Porque se está multiplicando, lo tengo que poner para así, ¿sí o no? ¿Sí? ¿Oigo? Bien, y el problema viene con esa. A ver, pero ya más o menos platicamos. ¿Qué notan ahí? ¿Cómo lo harían? Rápido. A ver. ¿Sale? Separarla, ¿verdad? ¿Sí o no? ¿Sí o no? Es más, la voy a poner aquí, arribita. ¿Están de acuerdo que se separaría así? ¿Sí o no? Luego, y esa va a ser con la de logaritmo natural. ¿Sí o no? ¿Sí? ¿Por qué? Porque u
sería x cuadrada más 1, du sería 2x, ¿están de acuerdo? 2x de x. Ese menos 5 lo saco, pero le pongo el 2 y se lo pongo afuera dividiendo, ¿sí o no? Entonces va a ser más, fíjense, va a ser más menos 5 que se lo saco, el 2 que le tengo que poner para metérselo, ¿sí o no? Luego, ahí está. ¿Sí? ¿Sí o no? Y esta es también fácil, esa es por la de tangente. ¿Sí o no? Sí, porque U sería X, du sería de X y A sería 1. Entonces sería ¿quién? Más 1 sobre 1 arco tangente de X sobre 1 más C. Más C2. No, más C3. Porque el C2 va aquí. Si están de acuerdo, nada más que no se lo puse. Esa no la he hecho. ¿Sí o no? Luego, y entonces ya el resultado, ¿cómo va a ser? 5 logaritmo natural de menos 1 menos 3 sobre x menos 1 al cuadrado. ¿Sí están de acuerdo? Menos 5 medios logaritmo natural de x cuadrado más 1. Que puedo quitar el valor absoluto que se sienta más en positivo. ¿Sí o no? ¿Sí? Más arco tangente de x más c. Y ahí están todas esas c. ¿Sí o no? ¿Sí? Bien. Si yo lo dejo así en el examen está bien. Pero todavía podemos simplificar estos dos aplicando propiedades de los logaritmos, pero eso ya lo dejamos para mañana, ¿no? Joven. ¿Sí? ¿Cómo están estas integrales? ¿Eh? ¿Eh? ¿Cómo están, ingeniero? ¿Sí, verdad? Bueno, a ver, voy a tener que moverme tantito aquí porque no se ve el libro de esta parte de planta. Vamos a revisar el vídeo. Y ahí está. ¿Sí? Bueno, pues vamos a dejarle aquí. Que pasen buena tarde. Sale. Recuerden que mañana es el examen. Mañana es el examen.